al cargar. Estado de estudiantes. Seguiría revisar la vista para crear estudiantes, ¿no? Cuyo botón se encuentra en la vista de listado de estudiantes. Es este, el que tiene como título nuevo estudiante. Navegamos a la vista de estudiantes nuevo. Si nos fijamos en las rutas, es esta. Apunta al componente create student, o sea, la página create student. ¿Y qué tenemos aquí adentro? La única lógica en esta página es que en cuanto se corra, yo especifiqué que se manda a correr esto que es JavaScript puro. Todo lo que ordena esto es que la pestaña del navegador se haga un scroll hacia arriba, ¿no? Básicamente que se reinicie el scroll para solamente como detalle visual, ¿no? Si el listado fuera más grande, obviamente si la página tuviera más elementos, fuera más compleja, pues vendría conveniente que se scrollee hacia arriba en cuanto llegamos a una nueva vista, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a scrollear un poco hacia abajo y luego voy a dar clic en este botón que me llevará a la vista de crear estudiantes. ¿Se fijan? Scrolleo hacia arriba, vamos a verlo otra vez. Ahí está, se muestra en la barra. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una forma que es obviamente para registrar estudiantes, pero esta forma de hecho yo la estoy reutilizando. La estoy utilizando tanto en esta página de registrar estudiante como ahorita, bueno, voy a mostrarlo ahora para que se den cuenta. Voy a irme a actualizar a cualquiera de esos estudiantes. También utilizamos este mismo componente forma para cuando estamos actualizando un estudiante. La única diferencia es que cuando estamos actualizando un estudiante se nos muestran los datos del estudiante en la forma, a excepción de las contraseñas, que es según lo especificamos en el endpoint opcional. Y en el caso de guardar estudiante, nuestros campos están vacíos y las contraseñas, tanto contraseña como confirmación contraseña, son campos obligatorios. Ahora vamos a revisar este componente de Student Form. ¿Qué tenemos? Bastante. Aquí estamos utilizando aún la librería de React Hook Form, la misma que utilizamos en las páginas de inicio de sesión. Además de que estamos utilizando el store de estudiante seleccionado. Vamos a ver ese store. Reducers Selected Student. Aquí está, ¿no? Tenemos el campo data en donde está la estructura que tendría un estudiante, según la respuesta de la API. Y nuestros campos cargando y error. Además de que, bueno, esto student data, yo lo estoy convirtiendo aquí abajo. Momento. Ah, no. Me equivoqué, perdón. Student data, estoy esperando que me lo pasen como atributo en este componente. En lugar de yo introducirlo con el método connect. Si no recibo un atributo student data, yo asumo que estamos creando un estudiante, ¿no? Es ese tipo de forma para crear un estudiante.
Por otro lado, si recibo el atributo studentData, entonces asumo que se trata de editar a un estudiante, que sería el método put en la API, en el endpoint de la API, y obviamente estaríamos utilizando el método update de la API estudiantes, que está, un momento, déjeme revisar, no está importada aquí, es esta students API, la estamos importando como tal, ¿no? Aquí en la lógica del componente veremos cómo decidimos qué método del students API vamos a llamar. Ahora, lo primero que tenemos en el componente de student form es esta. Sí, es una función, pero es una función que le pido a React que memorice el valor que retorna. Esto lo hago con el método useCallback. Es similar al método de useEffect. Recordemos, utilizamos useEffect para correr cierto código. No siempre que se renderiza el componente, sino al inicio, o sea, cuando recién se va a renderizar el componente, y si cambia una de las variables que pasamos como segundo argumento. La diferencia que tiene useCallback con useEffect es que useCallback devuelve un valor y nos sirve para tener valores calculados en nuestro componente sin tener que estarlos calculando cada vez que se renderiza nuestro componente, ¿no? En este caso, mi valor calculado es record exists y lo uso para verificar si esta forma se trata de la forma para registrar un usuario o para actualizar un usuario. ¿Y cómo lo hago? Pues me fijo en si el atributo studentData tiene un número de control. Es bastante simple esta lógica. Como digo, espero que a este atributo se le pasen los datos del estudiante si se trata de actualizar un estudiante. Y si no se le pasan datos de estudiantes, o sea, si este atributo studentData no está definido, entonces asumo que se trata, pues no se trata de un registro existente en la base de datos, ¿no? Estamos creando uno nuevo. Es por eso que solo me fijo en que tenga el campo control number. Y este signo de interrogación que tengo después del identificador de la variable es para que si la variable no está definida y aquí yo quiero acceder a uno de sus campos, si no está definida, esto me va a devolver un objeto vacío. Así esto no falla en tiempo de ejecución, ¿no? En caso de que studentData sea una variable no definida. Entonces, después de record exists, tenemos este callback. Bueno, no voy a decirle callback porque aquí tenemos este método llamado useCallback. Aquí tenemos una función llamada serializeData. Esta función la utilizo para transformar los datos de studentData a algo, bueno, si se fijan, studentData, vamos al reducer de estudiante seleccionado. Aquí está. Esto va a ser studentData, ¿no? Algo con esta estructura, que es la respuesta de la API cuando queremos ver los datos del estudiante. No todos los campos que tenemos aquí serían los campos que le pasaríamos al endpoint para guardar o para actualizar a un estudiante. Porque aquí tenemos el campo career, no existe en la tabla de alumnos.
la tabla NUNAS lo que tienes es el campo career-id. Y aquí la ID la tenemos dentro de este objeto career. Entonces, para hacer esta clase de tratamiento de los datos, antes de pasarlo, bueno, de llenar los campos de mi forma con estos datos, lo que hago es pues transformarlos aquí, ¿no? Tomo todos los campos que estén dentro de Student Data. Eso es en caso de que haya. Por eso me estoy fijando primero si Student Data está definido. Lo que hago es transformar Student Data en pues algo plano, ¿no? Y que son los campos que pienso llenar en la forma. Aquí lo que hice es más sintaxis de construcción de objetos para que el campo ID dentro del objeto career que se guarde como la constante career ID dentro de esta función, y así yo la paso aquí tal cual, ¿no? La estoy retornando en este método serializeData. Y ahora donde estoy llamando este método serializeData para obtener los campos según los especifican en la forma, pues lo estoy llamando aquí al final en este useEffect, que se manda a correr obviamente la primera vez que se renderiza el componente de la forma y cada vez que la variable studentData cambie. Ahora, en la forma en como tenemos especificada estos componentes de las páginas de createStudent y updateStudent, esto no va a pasar, pero si por ejemplo en la página de updateStudent tuviera el comportamiento de que cada vez que actualizas los datos del usuario, bueno, el estudiante, se vuelve a cargar la misma vista de actualizar usuario, pero ahora con los datos cambiados del estudiante, pues cosa que eso no es el comportamiento que tengo ahora mismo. Pues entonces sería útil tener este useEffect vigilando la variable studentData para que cada vez que cambie ese atributo se vuelvan a analizar los datos para depositarlos en esta forma. Ahora, ¿cómo depositamos los datos de serializeData en la forma? Con este método reset. Y este método reset es de React Hook Form. Aquí está. Use Form. Aquí solo hice la labor extra de crear el resultado en una constante y luego de construir el resultado pues para extraer los métodos de la librería React Hook Form. Ahora, aquí está el método reset de esa librería, que obviamente lo que hace, si no le pasamos datos, o sea, si lo llamáramos así solamente, lo que va a pasar es que se van a limpiar todos los campos. Pero si le pasamos un argumento, que sería un objeto, con pues, los campos de la forma, lo que va a hacer es insertar los campos que le pasamos en los campos de la forma. Ahora, ¿qué más ocurre aquí? Vimos serializeData, ya vimos este useForm. Y aquí tenemos esta constante alert. Aquí estamos haciendo uso de la librería SweetAlert 2. Aquí está, SweetAlert 2. Que normalmente es una librería de JavaScript. O sea, JavaScript no pensada para React. Pero hay una librería llamada SweetAlert 2 React Content que adapta la librería al contexto de React. Y esta librería SweetAlert 2 React Content expone este método with React Content, al que le vamos a pasar como
argumento la librería de SweetAlert 2, ¿no? Que vamos a importar al archivo también. Aquí está la sintaxis. Esto pues obviamente viene en la documentación de esa librería SweetAlert 2 React Content. Y esta constante alert la vamos a utilizar a través de este componente para mandar a llamar, mandar a mostrar mensajes en pantalla al usuario, ¿no? Lo que hace la librería SweetAlert 2 es mostrar mensajes bonitos, básicamente. Se está encargando de eso. Ahora sí, aquí tenemos el método onSubmit de la forma, en donde solo estamos recibiendo la variable data. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo primero que hago es instanciar la API. Y luego aquí es donde me fijo en si tenemos datos existentes con la variable calculada recordExists, que la mando a llamar porque es una función en realidad, ¿no? Aquí, si el registro existe, o sea, si estamos actuando sobre un estudiante que ya tiene datos, pues vamos a llamar el método update de la API. De lo contrario, si no hay un usuario, no hay un alumno existente, vamos a llamar el método store de la API. Después, con la respuesta de la API, que de hecho no estoy utilizando aquí, recordemos en este then, porque las llamadas a la API son promesas, son funciones asíncronas. En este then, debido a que manejamos los errores en la API, pues estamos esperando que tengamos un caso de éxito, ¿no? Si se ejecuta el código que está aquí, habremos tenido éxito. Entonces, todo lo que hago es utilizar la librería de SweetAlert 2 para mostrar un mensaje en pantalla y siendo éxito, el alumno se dio de alta correctamente. Y después redirijo al usuario al listado de estudiantes. En el caso de error, que se atrapa con este catch, ahora sí, voy a tomar el error, voy a analizarlo. Si aquí está mi primer caso, si el error fue fue status 401, es decir, sección expirada, el token ya no es válido, pues voy a llamar a la acción handle expired of state, y que está entre mis acciones de autenticación de Redux, la cual por supuesto estoy aceptando como atributo en el componente mediante el uso de el método connect de React Redux. Esto internamente lo que hace es redirigir, ¿no?, a la pantalla de login. Luego, si no se trata de ese tipo de error, voy a declarar mi variable message, a la cual le voy poniendo un valor por defecto, que es un mensaje de error genérico. Y ahora, si el error es de tipo validation exception, que es lo que defino que es el tipo de excepción que ocurriría cuando tengamos un error en los campos. Vamos a ver un ejemplo aquí en el endpoint de guardar estudiante que está en Insomnia. Vamos a ver un 422. Aquí hay uno. La API nos devuelve errors y nos va listando cada campo con su error. Entonces lo que voy a hacer será tomar ese listado de errores que guardo en la excepción de validation exception y pues lo pongo como mensaje, ¿no? Simplemente los voy a juntar.
Si no, si tenemos otro tipo de error, pero es un error de la API, es decir, una excepción que sí teníamos contemplada, pues mi variable mensaje va a ser el mensaje de error de la API. Obviamente, si no se cumple ninguno de estos dos casos, pues mensaje va a seguir con este valor de error genérico, ¿no? Y ahora sí, lo último que hago es mandar imprimir pantalla el mensaje de error con la librería SweetAlert 2. Y esa es toda la lógica que está en este componente de forma de estudiante. Cómo saber si estamos tratando con un registro existente, luego transformar los datos de la respuesta de la API, de cuando obtenemos los datos del estudiante, a campos de la forma. Luego aquí estamos instanciando el método useForm de la librería de React Hook Form. Luego aquí estamos instanciando la constante de SweetAlert 2 para utilizarla en nuestros métodos. Y luego tenemos nuestro método onSubmit de la forma, en donde contemplamos nuestro caso de éxito, donde redirigimos y mostramos un mensaje de éxito en pantalla, y nuestro mensaje de error, en donde también mostramos el mensaje de error en pantalla. Y cuando se trate de un token expirado, pues redirigimos al login. ¿Qué está definido aquí en lo que retorna el componente, no? ¿Qué componentes hay aquí? Este form provider, si recordamos en la forma de autenticación para el staff login y el student login, estamos utilizando este componente forma de React Bootstrap. Pero aquí este componente forma está encerrado en este componente form provider. El componente form provider es de la misma librería React Hook Form. Y aquí está la razón de por qué declaré el resultado de useForm en una constante, ya que de todas formas las tenía que construir en variables que voy a utilizar en la lógica. Es porque estos métodos, además de el resto que retorne useForm que no estamos utilizando aquí, se tienen que pasar a este componente form provider. ¿Y para qué es este componente form provider de la librería React Hook Form? Es para poder editar aún más nuestras formas. Digamos que es para los casos especiales. ¿Y por qué tendríamos un caso especial según lo marca la librería de React Hook Form? Déjenme lo veo. Ya sé cuál es. Muy bien. Aquí en la forma para registrar un estudiante, o en su caso editarlo, tenemos un selector de carrera. Yo el selector de carrera lo declaré en un componente aparte. Lo importé en este archivo y pues aquí está declarado como componente, ¿no? Como se trata de un campo de la forma, o sea, porque aquí estoy seleccionando carrera y luego tengo que de todas formas indicar en la forma que el campo carrera ID va a tener el valor de la carrera que selecciono en este select-html, ¿no? Aquí yo no estoy pasando, o sea, este componente no tiene cómo saber que está dentro de una forma, primero que nada, de una forma según lo especifica React Hook Form. Para cada campo teníamos que estar utilizando este método register, pues para declararlo, ¿no? Para nuestra forma, de nuevo esa librería. Pero en el campo de listado de carreras, el selector,
no estamos mandando a llamar ese método register. O sea, este componente cuando se renderice no va a tener acceso a este método register. La estrategia que ofrece la librería React Hook Form es que encerremos nuestra forma en este componente form provider, y este componente form provider se encargará de estar proporcionando un contexto, digamos. Es decir, va a permitir a los componentes que estén adentro, o sea, dentro de este componente, no importa qué tan anidados estén, va a permitirles acceder a ese método register. Aquí le estamos pasando los métodos, ¿no? Que entre ellos se encuentra el método register. Les estamos pasando aquí para que después, en este caso, en el componente carrier selector, vamos a verlo. Tengamos acceso a ese mismo componente, ese mismo método register de React Hook Form, que está conectado al resto de los campos de esta forma en la que se encuentra, para así poder declarar nuestro selector como un campo más de la forma. ¿De cuál forma? De la forma en la que dentro de la cual se encuentra este componente. Eso solo era posible con utilizar este envoltorio llamado form provider alrededor de la forma. Ahora sí vamos a ver este componente de selector de carrera, el cual pues definía parte de la forma. Aquí todo lo que está ocurriendo es que este componente se está encargando de mandar a listar las carreras, y obviamente está registrándose como campo cuando tenemos una forma. ¿Cómo está obteniendo el método register? Con este método useFormContext, similar al método useForm. Ahora, este componente form.control es de la librería React Bootstrap, ¿no? Aquí es como un componente selector, es diferente de un input en HTML. Pues aquí tenemos que especificarle, bueno, la librería React Bootstrap nos deja especificar qué tipo de etiqueta HTML va a ser esta, ¿no? En este caso, cuando se trata de form control, siempre van a ser de tipo input. Pero podemos cambiar ese comportamiento por defecto con este atributo as, y nos especificamos de nuevo la etiqueta, ¿no? En la que se va a renderizar, que va a ser select. Y luego, aquí dentro del select, ya estamos con HTML normal, estamos poniendo los options del campo del campo de carrera ID, los options de la etiqueta select, en donde pues aquí tenemos un valor por defecto con un valor vacío que es seleccionar carrera. Ahora mismo está porque pues no tenemos un campo carrera ID puesto en la forma, ¿no? O sea, está vacío, no tenemos un estudiante. Entonces es seleccionar carrera, el valor vacío al inicio. Luego aquí vamos a tomar las carreras que están en el store de carreras, el store de listado de carreras, y las vamos a transformar en
una etiqueta option cada una, ¿no? Tomamos la carrera y luego ponemos como valor de la etiqueta option la idea de la carrera y ponemos como texto dentro de la etiqueta option el nombre de la carrera, ¿no? Y pues aquí tenemos el método connect. En el primer argumento, que es esto, transformamos el store en solo los campos que nos interesan, ¿no? Para pasarlo como argumento a este componente. En este caso, careers va a ser igual a el campo careers del store de carreras. Recordemos que no tenemos solamente las carreras, también teníamos la bandera loading y la bandera de errors. Perdón, el campo errors. De hecho creo que era error nada más. Pero en este caso no vamos a manejar los errores de cuando listamos la carrera. Por ser un proyecto de prueba, no tiene que ser tan complejo. Así que solo mandaremos a cargar las carreras y vamos a extraer el listado para mostrarlo en este componente. Y luego aquí en el useEffect, digamos que de la diferencia que tiene con la tabla de estudiantes, bueno, el componente de la tabla de estudiantes, es que aquí nos estamos fijando primero en si las carreras ya fueron cargadas antes de mandar a pedirlas. Para que no estén mandando a cargar siempre que volvamos a esta vista. No me espero que cambien muy seguido, así como los estudiantes. Es cuando no esperamos que los datos que obtenemos cambien. Es una buena medida estarnos fijando en si ya están cargados antes de mandar a cargarlos al inicio del componente. Y claro, aquí estamos pasando como segundo argumento del connect, pues la acción de get carriers que está en el Redux, ¿no? Esa es toda la lógica que hay dentro de este componente de selector de carrera. Ahora, vamos a ver el botón de submit. Es igual que el de iniciar sesión en la forma de iniciar sesión. Botón de tipo submit y aquí le pusimos en este caso guardar. Ahora sí vamos a ver en acción esta forma. Vamos a llenar los datos. Voy a poner Mario. Y vamos a guardar este estudiante nuevo. La sesión expiró. Me tardé tanto hablando que la sesión expiró. Perfecto. Así podemos ver qué es lo que ocurre cuando estamos utilizando esta acción de handle expired auth state. Si vemos el mensaje decía la sección expiró, tenía un icono de error y el título era error. ¿Y qué es lo que especificamos aquí? Mandamos a resetear el estado del store de autenticación y aquí mandamos a llamar un suite alert con el título la sesión expiró, icono de error y pues solo un botón de aceptar. Ahí lo vimos en acción. Ahora, me mandó al login de estudiantes. Es mi comportamiento por defecto. Nos queremos loguear como personal, así que voy a cambiar a la ruta para que se loguen los del personal. Mismo usuario. Doy enter. Volvamos aquí y era Mario Fuentes. Ahora sí, guardar. Acción autorizada. Vamos a ver. Porque es algo de la base de datos. Que diga de las migraciones.
Ok. Voy a revisar la API. Me está diciendo que mi usuario no tiene permisos para guardar estudiantes. Está definido aquí. Database seeds. Student seeder. No. Staff seeder. Aquí está admin. Le asignamos el rol de servicios escolares. Y aquí el rol de servicios escolares tiene permiso para crear estudiantes. Así que sí funcionarían. A ver la policy. Sí, estoy validando si el usuario tiene el permiso de crear estudiantes. Ok, creo que ya sé qué podría estar causando el problema. No había pasado antes, así que digamos que hasta ahora tendremos que hacer esta modificación. Pero antes voy a corroborarlo, de hecho. Voy a abrir aquí rápido una terminal. Ese es el comando PHP-Artisan-Tinker, con el que podemos tener una sesión interactiva dentro del código de nuestra aplicación de Laravel. Disculpe, ¿para qué era esto de la terminal? Estoy debugueando la API básicamente, porque parece que me faltó, parece que tengo un error respecto a los permisos. O sea, el endpoint que está consultando la aplicación de React está bien, y también los campos, pero la lógica con la que el backend está validando que el usuario tenga autorización para crear estudiantes no está bien, está fallando. Entonces, esta terminal la estoy usando para correr este comando de Laravel, php-artisan-tinker, con el que se abre una sesión en consola dentro del código de Laravel, que es PHP. O sea, es un lenguaje interpretado. Entonces aquí en la consola yo voy tirando cada línea de código para que se evalúe, ¿no? Así puedo estar interactuando con las clases en tiempo real. Ah, ok, ok. Muy bien, creo que nunca me ha tocado verla, por eso se me hacía nuevo. Sí, de hecho, ando viendo que parece que sí está funcionando este método de crear estudiantes. Entonces, error no es lo que me temía. Vamos a ver si se está llamando en donde debe. Controladores, control de estudiantes, store. Ahora esto se valida en store student request. Método authorize. Ah, lo encontré. Muy bien. Este era el error. Estamos validando la acción update de la policy del modelo student. ¿Qué es esto? Cuando la acción es la de crear estudiantes. Entonces vamos a cambiarlo. Create. Ok, no autorizado aún. Ah, ya sé qué está pasando. Ok. Para el caso del método de la policy para crear estudiantes, pues aún no tenemos una instancia de estudiante. Aquí está utilizando el estudiante que está en la ruta. Lo que debo pasar es la instancia en un modelo app student.
para indicar qué policy tiene que buscarse. Vamos a ver ahora sí. Ahí está, funciona. Entonces en nuestra aplicación de React ahora sí va a funcionar. Aquí estamos de nuevo en registrar el estudiante y ahí vamos a mandar a guardarlo. A ver qué ocurre. Listo. Mensaje de éxito. El alumno se dio de alta correctamente. ¿Y dónde definimos este mensaje? Voy a cerrar el código de Laravel. Definimos que ese mensaje de Suite Alert se mostraría en nuestro caso de éxito, ¿no? Aquí dentro de la función que le pasamos a then tras la llamada a la API. Título, éxito. Texto, el alumno se dio de alta correctamente. Y el icono de éxito de Suite Alert. Esto. Y después lo que pasó, cosa que estamos viendo en el fondo detrás del mensaje, es que navegamos al listado de estudiantes automáticamente. Le damos OK y aquí estamos en el listado de estudiantes. Ahora vamos a probar los errores. ¿Qué tal si vamos a pasar un número de control igual al de antes? Aquí está. Este es el número de control que le pasamos al estudiante anterior, Mario. Y vamos a poner la contraseña. Le damos guardar y ¿qué ocurre? Error. Aquí está el mensaje de error que nuestra app está devolviendo cuando el número de control no es único. The número de control has already been taken. Cosa que de nuevo podemos editar en Laravel para que sean puros mensajes en español. Muy bien. Voy a quitar esto que me muestra el navegador. Y vamos a ver en el listado de estudiantes a nuestro nuevo registro. Mario Fuentes Paredes. Aquí está el final del listado. Vamos a editarlo con este botón Edit. De hecho vamos a primero introducir esa vista, ¿no? Con el botón Edit del listado de la página de la tabla de estudiantes, esta Students Table, nos dirigimos a esta ruta de Update Student. Está aquí. Dirige al componente Update Student, que es este que estamos utilizando aquí. Es ligeramente diferente al componente de Create Students. Si vemos, el de Create Student era más básico porque no estamos trabajando sobre un estudiante. Aquí en Update Student tenemos que obtener el número de control del estudiante que vamos a modificar. Aquí lo estamos recibiendo como atributo y no viene del store, o sea, no lo estamos pasando en la función connect. Este número de control se está pasando gracias a la librería de Rich Router, que nos pasa los campos de la URL como variables, como atributos en nuestro componente. Entonces aquí tenemos el número de control. Vamos a abrir la URL. Aquí el número de control es 30.4444444 y aquí está estudiantes 30.4444444. Eso es lo que tenemos en esta variable control number de la página Update Student. ¿Qué es lo que se hace al entrar en la página? Y solamente al entrar en la página es que scrolleamos hacia arriba y llamamos a la acción getStudent y le pasamos el número de control.
para que para que llene el store de estudiante seleccionado con la respuesta de la API, ¿no? Y así ya tenemos en la variable esta student, que eso sí, aquí estamos utilizando la función connect para obtenerla. Se trata de el campo data en el store de estudiante seleccionado. Es el atributo student de nuestro componente. ¿Qué hacemos con él? Se lo pasamos a student form. Ahora sí, student data va a tener un valor en student form y lo primero que hará será llenar la forma con los datos de student data. Obviamente nuestra API no está devolviendo la contraseña cuando te da los datos de un estudiante, entonces estos campos están en blanco. Es todo lo que ocurre en esta vista. Vamos a abrir Student Form y vamos a actualizar el estudiante. Vamos a cambiarle el nombre a José. Y le vamos a cambiar la contraseña a Ingeniería Electrónica. Fíjense, sigue siendo el mismo número de control. No se lo vamos a cambiar. Y guardar. Esto me faltó. Vamos a corregir esto ahora mismo, de hecho. Que la forma, que el componente de forma diga que los campos de contraseña y confirmación de contraseña sean opcionales cuando tengamos la variable studentData con un registro ya existente. Vámonos aquí. Debajo tenemos contraseña y lo podemos hacer de la siguiente forma. Este mensaje de error, el campo de contraseña es obligatorio, se lo pasó al atributo requerido. Y así cuando esa regla de validación de la regla React Cook Form no se cumpla, pues nos va a mostrar este mensaje de error. Ahora, ¿cómo podemos proceder aquí? Pues puedo llamar a este método record exists que tengo declarado en este componente de forma de estudiante. Y si es verdadero, paso eso. Si no es verdadero, no quiero que se aplique esta regla de validación. Entonces le voy a pasar undefined. Es el tipo de dato en JavaScript para variables o en su efecto atributos de objetos que no están definidos, ¿no? Entonces yo le paso el valor undefined y pues simplemente va a actuar como si no hubiera pasado esta regla. Lo guardo, a ver cuál es el error. A ver, ¿en qué me equivoqué? Se espera expresión. Ok, creo que es un tema de paréntesis. Ok, parece que era cuestión de encerrar esto que es una llamada de función en paréntesis, ¿no? Para que no se confunda la sintaxis. Bastó, según la lógica de mi editor de texto, hacer eso. Muy bien. Entonces, si hay un registro existente, se aplica la regla de requerido con este mensaje de error en caso de que no se cumpla. Y si no, no se va a pasar la regla de requerido. Cosa que puedo hacer indicando ese tipo de dato undefined. Lo mismo voy a hacer aquí abajo. Ahora vamos a verlo en acción. Muy bien. Quiero actualizar este estudiante. De hecho, cuando está guardando el archivo, pues se mandaba a volver a cargar esto, ¿no? Así que se reiniciaron los datos. Vamos a volver a cambiar el nombre.
José, electrónica, mismo número de control, contraseña vacía, opcional. Guardar. A ver, ahora sí voy a recargar la página. Creo que fallé la lógica de la condicional. Sí, aquí estoy diciendo que si el registro existe, la va a validar como requerida. Era exactamente lo opuesto a lo que quería. Entonces, voy a cambiar de lugar esto. Muy bien. Una vez más, como guardamos el archivo, el servidor de desarrollo de React pues mandó a volver a cargar el componente. Contraseña vacía. Guardar. Y tenemos un error. Pero ya no es lo mismo, ¿no? Ahora es uno nuevo y este es del lado de la API. Vamos a revisarlo. Parece que todo ese tiempo tenía al revés estos dos métodos authorize, update, this route, student, es el campo. Muy bien, cerremos lo del Laravel otra vez. Muy bien. De vuelta en React. Vamos a dar guardar ahora sí. Y hubo un problema al realizar la operación. Vamos a ver. ¿Qué dice la consola? Un status 500. Debí dejar mal el código. La respuesta. Success false. Esa respuesta de success false la estoy devolviendo en el controlador. Entonces, está aquí. Request validated. Vamos a debuguear. Aquí no lo estoy haciendo bien. Le paso esto. 0432 para indicar que ese es el mismo estudiante. ¿Y qué obtengo? Ok, me dejó actualizarlo aquí en Insomnia. Aquí la petición está bien. El formato. Tiene la URL adecuada. Está volviendo el número de control adecuado. Ya, creo que ya sé qué ocurre. Está viendo un error porque estamos mandando los campos de password y password confirmation. Como está presente y pues está confirmado prácticamente porque ambos están vacíos, las reglas de validación están pasando por el campo contraseña. Hasta ahí está bien. El problema es que nuestra aplicación de React no teníamos que mandarlas si estaban vacíos. Era lo que esperábamos cuando estábamos creando la API. Un momento. Entonces pasa la validación, pero como el campo contraseña no puede estar vacío en la base de datos, está dando error en el controlador. Podemos... bueno, esto ya es culpa de React, o sea, de lo que tenemos en React, así que vamos a corregirlo ahí. Es esta clase de error en donde mandamos la contraseña vacía. Podemos corregirlo en la API que especificamos en el front de React, o podemos corregirlo en el componente student form para decir que
no pensamos mandar los campos si están vacíos. O sea, tenemos más de un lugar en donde filtrarlos. Aquí los datos, vale más hacerlo en la API. Vamos ahí. Mira, aquí tenemos nuestra linda API de estudiantes, la cual vamos a editar. Voy a declarar un método aquí, filter data. Recibo una variable data y la transformo, ¿no? Para enviársela a los endpoints de la API aquí. Voy a retornar data. Dentro de esta lógica voy a remover esos campos de contraseña si no están llenados, ¿no? La lógica es la siguiente: si bueno, si evalúa falso el atributo password de los datos de la forma, como es en el caso de una cadena vacía, pues voy a quitar estos campos de la petición con, de hecho, el método de la palabra reservada delete de JavaScript. Ya está. Y esto lo voy a mandar a llamar. Bueno, aquí está el store. Tomo los datos y aquí simplemente mando a llamar filter data y le paso los datos. Lo estaría encerrando antes de llamarlo. Lo mismo en el método de update. Ahora sí vamos a ver qué ocurre, ya que hemos corregido el problema del lado de nuestra API, ¿no? De nuestra API, de nuestro front de React. Ahora sí nuestra contraseña podrá ser opcional. Vamos a cambiar otra vez el nombre. José, ingeniería electrónica, número de control lo dejamos igual y la contraseña vacía. Guardar y éxito. Si nos fijamos en la petición aquí en la consola, en la pestaña network, aquí está la llamada. No, aquí esta no es. Vamos a ver la que tenga el método post. Ah, no, es put porque estamos editando un estudiante. Aquí está, put. Status 200. Aquí no incluimos la contraseña porque estaba vacía. Y ahora, vamos ahora sí a ver que se puede editar la contraseña. De todas formas, volvemos a el caso de ahora José y le vamos a cambiar su contraseña. Le vamos a poner cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien. Nueva contraseña, guardar, éxito. Y vamos a ver los datos que enviamos a la API aquí en el método put. Ahí está. Ahora sí se envió el campo password y password confirmation porque pues tenían datos. De todas formas, aquí tenemos un caso en el que, viéndolo desde la perspectiva del Laravel, dejamos que pasara un campo vacío de contraseña que ocasiona un error en el controlador. Eso también deberíamos tratarlo. Que no esté vacío. ¿Cómo le hacemos? Pues podemos en la petición especificar que tenga un mínimo de tamaño.
mínimo 1, de esta forma. Mínimo un carácter le voy a poner. La gente normalmente le pone mínimo 8 caracteres a las contraseñas. Actualmente es lo que se hace. Depende de cada negocio especificar su política con las contraseñas, ¿no? Aquí le vamos a poner mínimo 1. Es lo que necesitamos para que no esté vacío. Aquí siempre es requerido. Entonces no puede estar vacío. Muy bien. Con esto hemos ya visto el caso de guardar estudiantes y de actualizar estudiantes. Voy a comentar nada más el método que creé en la API de actualizar estudiantes. Eso es una de muchas formas en las que podríamos haber atacado esta situación. Le voy a poner que aquí data tiene que ser un objeto. Voy a decir form fields. Aquí voy a poner que estamos filtrando los datos. Algo así. Filtrar los datos para llamar a la API, la cual estamos utilizando en el método store y en el método update. Obviamente, como en el resto